Only come out at night. Bienvenidos nuevamente a Podcast Racing. En esta oportunidad vamos a analizar el Gran Premio de Francia 2021 de Fórmula 1 en Le Castellet, en el circuito de Paul Ricard. Uno de los circuitos que últimamente generó, sobre todo en 2019, uno de los peores espectáculos de la historia de la Fórmula 1, vamos a ser totalmente honestos, y que honestamente en el día de ayer, domingo, generó sorpresas porque Paul Ricard pasó de ser aburrido a entretenido, valga la redundancia. ¿Cómo les va, muchachos? Marquitos, Luciano. ¿Cómo están, Manu, Lucho Racing? Sí, la verdad, Le Castellet es un circuito muy peculiar, con dibujos, digamos, a los costados que se prestan mucho para confusiones. Personalmente yo creo que el mayor espectáculo estuvo solamente en la parte alta de la carrera, digamos, por los primeros puestos, y fue una lucha muy interesante en las últimas vueltas, lo que da cuenta de que el resto de la carrera no presentó, la verdad, mayor espectáculo y fue prácticamente un calco de lo que fueron las ediciones anteriores en este circuito francés. Hola Manu, Marcos, también saludar a todos los que nos escuchan. Sí, una carrera que pudo a Hamilton como puntero del campeonato, pero que finalmente termina afianzando un poco más el liderato de Max Verstappen, si bien no es gran la ventaja que tiene sobre su competidor británico, pero tal cual, como decía Marcos, la emoción estuvo más que nada por la punta de la carrera. También se sumaron Valtteri Bottas y Checo Pérez en esa lucha, y podríamos sumar también como animadores a los pilotos de McLaren y pues quizás a Fernando Alonso, a la vez que las Ferrari fueron, digamos, parte del espectáculo, pero por su mal rendimiento. Hay que mencionar también que es la 10ª carrera de la historia donde terminan todos los pilotos, que bueno, habla un poco también de si se quiere, chata que fue la competición este último fin de semana. Para empezar, hay que hablar del fin de semana y las sensaciones previas que dejó el último Gran Premio de Francia en Paul Ricard en 2019. Ya desde el día viernes había quejas a la FIA por los diferentes reductores que había a lo largo de la pista, y a los propios pilotos les costó, debido a la cantidad de dibujos que tiene esa pista, les costó encontrar la pista para este Gran Premio. Es decir, les costó encontrar la pista para el Gran Premio. Realmente insólito, honestamente. Y por otro lado, si hablamos del día sábado, hay pocas cosas para destacar debido a la chata que fue la clasificación. Y tenemos que hablar de la gran clasificación de Pierre Gasly, que posteriormente lo plasmará en carrera. Por otro lado, tenemos que hablar del golpe de Tsunoda, otro golpe más, 3 en las últimas 7 carreras. Y por último, tenemos que hablar, más allá de la gran pole position, sobre todo de Verstappen, tenemos que hablar de Schumacher, que llegó a Q2, algo que era prácticamente impensado. El alemán lo había dicho y lo logró. Realmente meritorio lo de Schumacher, primera vez en Q2. Yo creo que si no era por, bueno, el mismo Schumacher es quien provoca un accidente que detiene la quali 2 y que justamente quizás provocó que algunos pilotos, caso Raikkonen, caso quizás Nicolás Latifi, hayan quedado sin poder girar, sin poder cumplir, digamos, con una vuelta que les permitiera entrar a la Q2, pero de todas formas Schumacher logra algo impensado para el Haas de este momento, metiéndose en Q2, y bueno, realmente muy importante lo del piloto alemán. Quien nuevamente quedó al fondo y tuvo que remarla bastante fue Lance Stroll, que justamente por el incidente de Schumacher también quedó sin girar, ya que bueno, como es tendencia por estos días, fue uno de los pilotos que eligió esperar hasta último momento recién para hacer su vuelta lanzada. Hablando ya de la carrera, sin duda lo más atractivo fueron los cambios en las posiciones de punta. Verstappen, la largada perdió la posición con Hamilton, con lo que fue su ida afuera. Y bueno, ahí se mantuvo después el tren con Valtteri Bottas y con Checo Pérez, a la vez que las Ferrari intentaron en esas primeras vueltas mantenerse ahí, pero rápidamente fueron perdiendo posiciones de a poco. Posteriormente, el cambio se dio con las paradas en boxes.
Verstappen recuperó la punta en boxes en un momento que Checo Pérez fue el líder de la carrera por algunas vueltas, aprovechando siempre el equipo un poco abusa, ¿no?, de la capacidad que tiene Checo de cuidar los neumáticos, muchas veces manteniéndolos fuera, quizá innecesariamente, pero digamos, sirvió mucho la estrategia a Red Bull, le sirvió mucho tener a Checo Pérez ahí en la pelea, y sin duda deberían estar muy orgullosos del gran trabajo que está haciendo. El caso de, Valtteri Bottas, él no pudo defender lo que fue el ataque de los Red Bull en el sprint, que fue algo que generó el enojo de Valtteri con el equipo, a furioso en ese audio reclamando por esta estrategia de mantener a los autos en pista y no ir por un nuevo recambio neumático, que la parada de Verstappen en la vuelta 33 fue lo que le permitió ir por una estrategia totalmente distinta a la de Mercedes y finalmente ganar la carrera. Estrategia, quiero pararme en esta palabra, querido Luchito, porque de eso se trata la carrera en Paul Ricard, por lo menos la del día de ayer, porque la mayoría les costó mantener el ritmo, sobre todo a una sola parada. Verstappen, particularmente cuando hizo su segunda parada, sorprendió a los equipos de punta, y por eso Valtteri Bottas después vio y se quejó de que no lo hicieron parar por segunda vez. Realmente el equipo Red Bull con Verstappen dio en la tecla para ganar la carrera. Impecable estrategia de Red Bull. La verdad que sí, Red Bull realizó una carrera impecable, y sumado obviamente al manejo aguerrido de Verstappen ya sobre las últimas vueltas. Lo que decíamos un poco al principio, dándole el espectáculo que quizás le hacía falta al Gran Premio, peleando nada menos que con Hamilton por la punta del campeonato. Del otro lado, Hamilton, en esta carrera no se vio al Hamilton del Hammer Time como por ahí escuchábamos en la transmisión oficial, el Hamilton que domina de punta a punta, estuvo bastante pegado incluso a su compañero Bottas, como que nunca se sacaron realmente ventaja los cuatro de punta, los dos Mercedes, los dos Red Bull, y eso obviamente les jugó en contra, porque al final Bottas termina perdiendo con Checo Pérez y Hamilton termina perdiendo con Verstappen, en lo que claramente mostró una importante ventaja del equipo de las bebidas sobre Mercedes. Exacto, y decir además que Checo Pérez, cuando tuvo que ceder la posición a Max Verstappen después de la parada en boxes, lo hizo, si bien personalmente soy alguien que me parece poco atractivo de ver las órdenes de equipo tan alevosas, digamos. Creo que se entendía y los pilotos entendieron que en ese momento lo que estaba en juego era alcanzar a los Mercedes, y eso no significaba ni más ni menos que la punta del campeonato. Así que gran trabajo de Checo, gran podio también, y esperamos tenerlo así también en las próximas carreras. Después de hablar de los Red Bull y el gran 1-3 que generaron en Francia, obviamente tenemos que hablar, no demasiado, porque Bottas sigue siendo Bottas después de todo, pero tuvo una carrera bastante agridulce. No fue así con el quinto puesto, es decir, hablamos de Norris, que nuevamente viene sumando de forma muy regular. De hecho, es el único piloto en toda la temporada que viene sumando en todas las carreras, y realmente se lleva otro quinto puesto que lo cataloga como uno de los mejores del resto. En esta carrera fue el mejor del resto, sin duda, y que lo posiciona fuerte en lo que se denomina la Fórmula 1 1.5. Norris, la verdad, muy muy bien, y también tenemos que sumar a Daniel Ricciardo, el piloto australiano, quien se estaba poniendo un poco en duda debido a sus bajos rendimientos en las últimas carreras. La verdad, tuvo un gran premio muy bueno, se mostró muy veloz, muy aguerrido ahí en sendas batallas con algunos pilotos, con Alonso, con el propio Norris, y llega en una muy buena sexta posición, pudo haber sido quinto incluso, se mostró que tenía un buen ritmo como para quedar un poco más arriba, pero obviamente con el tema de las paradas y demás, termina quedando por debajo de su compañero, pero sumando unos puntos muy buenos para McLaren, que le ayudan a superar a Ferrari en el campeonato de constructores. Atención con esta pelea. La verdad es que dio mucho gusto ver a Ricciardo nuevamente competitivo, algo que le estábamos pidiendo, y la verdad que más allá de, como decíamos, haber terminado por detrás de Norris, que hizo una gran carrera, sin duda ver a Ricciardo peleando y superando muchos
pilotos, especialmente, bueno, la lucha, el duelo con Ferrari, eso sí, fue muy importante para McLaren. Otro que hizo una gran carrera fue Pierre Gasly que largaba desde la sexta posición, finalmente termina séptimo. Gran trabajo, manteniéndose en las posiciones puntuables con un medio mecánico menor. No así, bueno, su compañero Yuki Tsunoda tuvo una carrera mucho más complicada, como habíamos dicho, partiendo desde boxes después de lo que fue su caída en la prueba de clasificación con este incidente. Perdió finalmente la posición número 12 sobre el final de la carrera ante Russell, que bueno, ahora después vamos a hablar un poco de los Williams. Russell tuvo una gran carrera, más allá de que la televisión prácticamente no mostró a los Williams, pero bueno, da por pensar con este buen resultado y qué sé yo, con los buenos rendimientos, que lo bueno que puede hacer con un Williams genera un poco de duda sobre el futuro, ¿no? del piloto británico, teniendo en cuenta también, bueno, este último reproche de que Valtteri Bottas le hizo al equipo por radio. Se ve que hay alguna tensión en el equipo y, bueno, duda un poco de la continuidad de Valtteri en el equipo. Hay olor a George Russell en Mercedes para la próxima temporada. Sin dudas hay que destacar, me voy a adelantar y voy a hablar de los Williams, particularmente de Russell, porque sin dudas hay que destacar la actuación de George Russell en Le Castellet. ¿Por qué? Porque es la mejor actuación, sin duda alguna, desde Sakir 2020. Es decir, al principio de la carrera, el Williams de Russell estaba muy deslúcido, cayendo en las posiciones del fondo. Sin embargo, de a poco fue aprovechando las estrategias de los demás y fue remontando, lo que le permitió posicionarse muy, pero muy cerca de los puntos en la 12ª posición. Tenemos que hablar también de lo que es el equipo Aston Martin de Stroll, que como bien dijo Marcos, tuvo una mala clasificación, no pudo clasificar después del accidente de Schumacher en Q1 y realmente llegó, si no me equivoco, en el 9º puesto, y Vettel, que también se consolida a la par de su compañero. Sí, una cosita con Williams también, como para redondear el equipo británico. Bueno, Nicolás Latifi pareciera ser que las paradas en boxes no lo ayudan mucho, ya que en carrera se lo suele ver muy cerca de su compañero, generalmente detrás de Russell, pero igualmente con un buen ritmo y delante de varios pilotos. En esta ocasión supo girar en el 13º lugar, pero siempre da la sensación de que una vez que el canadiense se detiene en boxes, suele perder muchas posiciones y queda muy relegado, cosa que no le sucede a Russell, lo cual obviamente hace pensar qué es lo que sucede particularmente con el auto de Latifi. Y si tenemos que hablar de diferencias, digamos, técnicas entre pilotos, claro, Aston Martin es justamente uno de los casos, ya que, bueno, Sebastián Vettel nuevamente en la zona de puntos, Stroll que no puede girar, lo mismo con el equipo Alpine, que de golpe Fernando Alonso parece ser un Alonso como el del último tiempo en McLaren, mientras que Esteban Ocon nuevamente estuvo muy deslucido en el Gran Premio local. Perdón lo que voy a decir, y realmente me gustaría leer sus opiniones, pero a mí me parece que tanto en Aston Martin como en Alpine realmente ya hubo una bajada de línea, y porque mágicamente quienes venían bien, que eran los segundos pilotos, entre comillas, hablamos de Lance Stroll en Aston Martin y Esteban Ocon en Alpine, de golpe dejaron de tener ese rendimiento magistral que venían teniendo al principio de la temporada, y de golpe Alonso y Vettel parecen ser otros pilotos, digamos, que lo superan fácilmente a sus compañeros. Sí, la verdad es curiosa, bueno, la caída de rendimiento de Ocon, que no había hecho una mala prueba de clasificación, estaba dentro de los 10 primeros y termina finalmente en la posición 14ª. Ya que hablamos recién de los Williams y ya estábamos metiéndonos en el tema de los equipos que terminaron al fondo, tenemos que hablar de Ferrari. Curiosamente, bueno, Ferrari tuvo como decíamos, una pérdida de rendimiento devastadora en este último Gran Premio. Habían largado quinto Carlos Sainz y séptimo Leclerc. Finalmente, Carlos Sainz Jr. termina en la posición número 11, siendo superado por los Aston Martin, que los mencionamos recién, pero peor fue lo de Leclerc, que no pudo mantener el ritmo con nadie, siendo superado en boxes, siendo superado en pista, y finalmente terminando en la 16ª posición, batallando con los Alfa Romeo, que no tuvieron de sus mejores actuaciones, pero bueno, estuvieron a la altura de un Ferrari, lo que recordó un poco a las actuaciones de Ferrari el año pasado, especialmente con Sebastián Vettel peleando las últimas posiciones con los Alfa Romeo, con los Williams y con los equipos del fondo, algo que
si Ferrari se va a mantener en este ritmo, difícilmente pueda sostener la lucha con los McLaren. Entendemos también que son equipos muy regulares y el propio rendimiento de los pilotos también es muy irregular en lo que es Ferrari y McLaren. Realmente la puesta a punto de los Ferraris este fin de semana, nada para decir, fue absolutamente desastrosa, pero no se trata solo de Ferrari en sí misma, sino de los propios motores Ferrari. Es decir, estoy hablando tanto de la propia Ferrari como escudería, como de los Alfa Romeo, que estuvieron muy, pero muy deslúcidos durante todo el fin de semana. Kimi Raikkonen y Giovinazzi no tuvieron el ritmo adecuado, ni siquiera para entrar a los puntos, más allá de los percances que tuvieron en clasificación. Raikkonen no había podido girar, o sea, no pudo girar para entrar a la quali 2, mejor dicho, el día sábado. La verdad, en carrera estuvo desaparecido. Giovinazzi quizás sí tuvo una pequeña chance más, llegó ahí a girar décimo, pero sí, la verdad que Alfa Romeo estuvo muy lejos de lo que fue en estas últimas carreras, en donde sus dos pilotos sumaron. Y para ir cerrando con, bueno, el análisis equipo por equipo, tenemos que citar nuevamente al equipo Haas, esta vez último, cómodo, pero bueno, además de la sorpresa de Mick Schumacher en Quali 2, bueno, nuevamente los dos pilotos finalizando el Gran Premio, en lo que marcó, como bien decía Lucho Racing al principio, un caso excepcional con todos los pilotos finalizando la carrera, Mazepin y bueno, Schumacher incluso tuvieron ahí como una lucha, fueron intercambiando posiciones, pero podríamos decir que se dio nuevamente la lógica con Schumacher adelante del piloto ruso, con bueno, una ventaja importante sobre el mismo, ambos al fondo, pero ambos igualmente cumpliendo y finalizando la carrera. Luego de lo que nos dejó el Gran Premio de Le Castellet, vamos a hablar de las tablas de posiciones. En cuanto al campeonato de pilotos, en primer lugar tenemos a Max Verstappen con 131, sacando un pequeño aire de ventaja sobre Lewis Hamilton con 119. En tercer lugar, Checo Pérez, que está haciendo un gran trabajo con su Red Bull. Cuarto, Norris, que se mantiene muy regular, muy constante, con 76 puntos, seguido por Valtteri Bottas con 59, que supera a Charles Leclerc con 52 después de lo que fue su mala carrera. Más adelante, en la séptima ubicación, tenemos a Carlos Sainz Jr. con 42 puntos, seguido por Pierre Gasly con 37, Daniel Ricciardo con 34 y finalmente cierra la tabla de los 10 Sebastián Vettel con 30, superada en esta última carrera por Daniel Ricciardo. En lo que se refiere al campeonato de constructores de Fórmula 1 2021, tenemos que hablar de que Red Bull sigue líder con 215 puntos, Mercedes está en segundo lugar con 178, McLaren con 110, Ferrari con 94 después de la mala actuación de la escudería en la carrera en Francia, realmente bajaron su rendimiento también en la tabla de constructores. Posteriormente está Alfa Tauri con 47, Aston Martin con 40, Alpine con 29, Alfa Romeo con 2, Williams y Haas 0 puntos. Con esto llegamos al final del análisis del Gran Premio de Francia de Fórmula 1 2021 en Paul Ricard. Y posteriormente, la semana que viene, ya hay Gran Premio seguido. Es decir, tenemos que analizar el Gran Premio de Estiria en Austria. Ha sido un placer, como siempre, muchachos, que estén conmigo analizando la Fórmula 1. Nos encontramos en el próximo Podcast Racing.